El agua es vida, eso lo sabemos todos. Pero claro, para las industrias que nos alimentan, también es un recurso con un impacto, un impacto masivo. Hoy vamos a analizar a fondo el estándar GRI 137, que trata sobre agua y efluentes, para entender cómo se mide y cómo se gestiona la responsabilidad sobre este recurso tan vital. Venga, vamos a ello. Y esta idea es fundamental para empezar. El agua no es solo H2O, no es un recurso más y ya está. Es que es la base sobre la que se construye todo. La salud, la comida, sociedades enteras. Podremos decir que es el pilar para que se cumplan casi todos los demás derechos humanos. Os cuento un poco la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver por qué el agua es un derecho humano. Después, analizaremos el impacto de la industria, y aquí es donde entra el marco GRI como herramienta. Luego veremos qué es lo que se mide exactamente y para terminar, por qué todo esto es tan importante. Empezamos por el principio, que es clave, el viaje, tanto conceptual como legal que ha hecho el agua. Durante muchísimo tiempo la dimos por sentada, ¿verdad? Como el aire que respiramos. Pero la realidad del siglo XXI nos ha obligado a pararnos y a redefinir qué es y qué significa el agua. A mí esto me parece súper interesante, el cambio de mentalidad que vemos aquí. Fijaos, en 1948 se omite de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no por un descuido, que va, sino porque se daba por hecho. Se asumía que era algo tan básico que ni hacía falta ponerlo por escrito. Pero el tiempo demostró que, lamentablemente, su acceso no estaba garantizado para todo el mundo. El gran salto llega en 2002, cuando se empieza a intentar definir obligaciones, hasta que ya en 2010 se reconoce como lo que es un derecho humano fundamental, esencial para todos los demás. Pero, a ver, ¿qué significa esto en la práctica? Ojo, no hablamos de un acceso ilimitado para cualquier cosa. El derecho se centra en las necesidades personales y domésticas, y tiene que cumplir 5 condiciones clave. Tiene que ser suficiente para beber, cocinar, la higiene, salubre, o sea, sin contaminantes, aceptable en su color, olor y sabor, físicamente accesible para todo el mundo y, muy importante, asequible, que su coste no te impida cubrir otras necesidades básicas. Vale, pues ahora pasamos de la teoría del derecho a la cruda realidad del impacto. Si decimos que el agua es un derecho, ¿cómo le afectan las actividades económicas, que, irónicamente, son esenciales para vivir, como la producción de alimentos? A ver, este dato es para pararse a pensar. Un 70%, el 70% de toda el agua dulce que se extrae en el mundo se utiliza para la agricultura. Claro, con una cifra así, es lógico que este sector, junto con la acuicultura y la pesca, estén en el centro de todo el debate sobre la gestión del agua. Es que su huella hídrica es sencillamente gigantesca. Y el impacto no es solo una cuestión de cuánta agua se usa, ¿eh? Cada sector tiene sus propios desafíos. La agricultura, por ejemplo, puede vaciar acuíferos que tardan siglos en recargarse. La acuicultura, sobre todo la intensiva, puede crear zonas muertas en el agua por el exceso de nutrientes de los desechos. Y la pesca, pues con sus operaciones en el mar, vierte contaminantes directamente en los ecosistemas marinos. Y aquí está el punto crucial de todo esto. La degradación del medio ambiente está directamente conectada con las personas. Cuando un acuífero se agota o un río se contamina, no es que solo sufra la naturaleza. Las comunidades que dependen de esa agua para beber, para sus cultivos o para vivir, ven cómo su salud y su futuro se ven amenazados. Es una conexión directa. Ante un problema de esta magnitud, pues se necesita una solución estructurada. Y aquí es donde entran en juego los estándares de reporte, como los de la Global Reporting Initiative, la GRI, que lo que buscan es crear un lenguaje común para que haya transparencia y se puedan rendir cuentas. El estándar GRI 13 está pensado específicamente para estos 3 sectores de tanto impacto. Y su objetivo no es solo medir por medir, sino guiar a las empresas para que identifiquen cuáles de sus actividades tienen las consecuencias más serias, ya sea en el medio ambiente, en la economía o directamente sobre los derechos de las personas. Y dentro de este marco nos vamos a centrar en el tema 13.7, que está dedicado en exclusiva a la gestión del agua y de los efluentes, o sea, de las aguas residuales, para que nos entendamos. Es importante entender cómo funciona este sistema GRI. No es un papel aislado y ya. El GRI 13.7 actúa como una especie de puente. Le dice a una empresa agrícola, por ejemplo, oye, que el agua para ti es un tema material, es un tema clave. Y luego la redirige al estándar técnico, el GRI 303, que ya tiene todas las métricas y las definiciones detalladas. Esto asegura que todas las industrias midan y reporten sobre el agua de forma coherente y sobre todo comparable. Bueno, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que se mide exactamente? Pues todo se organiza en torno a 3 ideas clave. La primera, la extracción. Cuánta agua se coge de un río, de un lago o de un acuífero. La segunda, el vertido.
cuánta de esa agua se devuelve y, fundamental, en qué estado, o sea, con qué calidad. Y la tercera, el consumo, que es la diferencia entre lo que se coge y lo que se devuelve. Este último dato es el agua que en la práctica desaparece del ciclo del agua local. Y esta definición es importantísima. El consumo de agua no es solo el agua que uno se bebe o usa para limpiar, no. Es el agua que se evapora en los campos de regadío, el agua que se queda dentro de una fruta o de un producto final, o el agua que se contamina tanto que ya no la puede usar nadie más en esa zona. Es la verdadera medida del impacto que tiene una empresa en la disponibilidad de agua de un lugar. Y llegamos al final. Vamos a unir todas las piezas. ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a medir y reportar sobre extracciones, vertidos y consumo? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? La pregunta es muy directa y la respuesta es la que conecta la gestión de una empresa con nuestra responsabilidad como sociedad sobre un recurso que es de todos. Aquí está la clave de todo el asunto. Reportar de esta manera, de forma estandarizada, obliga a las empresas a ver el agua no como un bien privado e ilimitado, sino como lo que es un recurso compartido. Permite proteger los ecosistemas y sobre todo ayuda a garantizar el derecho humano al agua de las comunidades. Genera transparencia, exige que se rindan cuentas y al final traza una línea directa entre una decisión que se toma en un despacho y el acceso de una familia al agua potable. Y terminamos con esta reflexión. El estándar GRI 13.7 es una herramienta muy potente para la responsabilidad de las empresas, sí, pero nos deja una pregunta mucho más grande. En un mundo donde el agua es cada vez más escasa, la responsabilidad de cuidarla no puede ser solo de un sector. Es una responsabilidad que, como el propio agua, debería fluir por toda la sociedad.